Hola, soy Mar y en este vídeo vamos a hablar sobre Neptuno en Piscis grado 29, el último grado del zodíaco, la grieta cósmica. ¿Por qué se llama la grieta cósmica? Porque es un momento y una energía. Este último día, este último grado, es como un año nuevo, es como un año nuevo astrológico en el cual uno hace la lista, la recapitulación de todo lo que pasó en el año, lo típico que pasa en Año Nuevo, que todos ponen las fotos del año, los momentos del año, lo que agradecemos del año, y luego se prepara como las intenciones para el año siguiente. En un sentido filosófico, es como ese momento en que nos damos cuenta que todo era un sueño, cuando nos despertamos de un sueño muy complicado y nos viene esto de, era solo un sueño. Esto es Neptuno. Neptuno nos narcotiza con una ilusión, con una creencia de la realidad que luego se disipa como si fuera un sueño, y lo mismo sucede cuando vemos una buena película o vamos a un buen concierto. Esa sensación de magia y de como un eco de algo que no se puede describir con palabras. Neptuno en el grado 29 es Neptuno en su máxima expresión. En sueño de una noche de verano, cuando todos luego despiertan y ¿qué pasó? Bueno, esto sucedía también cuando se hacían algunos ritos de paso, los ritos eleusinos, según qué cultura y qué momento tenían como protagonista a Dionisio, y ahí es donde está la parte pisciana. Pero cuando aparecía esta figura de Dionisio, Dionisio es este dios que también como contraparte de Apolo se le rendía culto durante el invierno y a Apolo durante más del verano, de manera que la luz tenía un poco más de espacio que la oscuridad, pero no habla de la oscuridad en sí, sino de la transformación de las energías psíquicas. Dionisio era este dios también parecido a Osiris egipcio, que se lo desmembra. Este grado 29 es el previo al grado 0 del siguiente signo, que en este caso es Aries, y según qué signo, este grado anético va a mostrar diferentes características, pero en el signo de Piscis muestra todo su esplendor, porque de por sí el grado 29 tiene características piscianas. Neptuno es el regente de Piscis, o sea, decir Neptuno a decir Piscis es como de una energía análoga que habla de cierres, de disolución, de entender el porqué de algo y de alguna manera abrazar ese todo del camino recorrido, incorporarlo, agradecer y prepararnos para algo nuevo. Es un final interesante porque el final pisciano es un final desde la compasión, desde el amor, desde entender desde lo emocional, entender desde eso que nos une a todo y a todos. Y vamos a estar en esto durante varios meses, hasta septiembre. Estamos en fines de mayo, hasta principios, hasta el mes de septiembre va a estar Neptuno en el 29, pero va a retrogradar y vuelve a ingresar a Pisces para después finalmente el día 30 de marzo del 2025 Neptuno entra por primera vez en Aries. Esto es un antes y un después, por supuesto. Y ahí es en el 2026, que es, ahora les digo, el día 26 de enero del 2026, Neptuno entra definitivamente a Aries. Pero desde ya nos está invitando a empezar a cerrar estos últimos 14-15 años que tenemos desde 2011 de Neptuno en Piscis, que fueron años a nivel colectivo donde muchas ilusiones empezaron a llegar a su máxima expresión, y por otro lado mucha sanación vino a nivel mental porque tiene que ver con la psicología más profunda. Hemos visto sus expresiones, porque Neptuno es un planeta muy difícil de explicar porque es algo de sensación. Es esa sensación. Neptuno y Piscis son análogos, son energías análogas. Neptuno es el regente del signo de Piscis, es el planeta que le da a Piscis su energía. Entonces Neptuno en Piscis por supuesto está potenciado porque está en su signo, y ahora en el grado 29 está también en su elemento, porque es el elemento disolutorio en la máxima expresión. 1860-62 fue el retorno anterior, y fueron momentos que a nivel histórico fue un antes y un después, un cambio de paradigma en cuanto a lo que se pensaba que era el mundo hasta ese momento y lo que se
empezó a pensar que era el mundo después. Digamos que según la generación, Neptuno tarda 15 años en cada signo, entonces según la generación a la que pertenecemos, podemos entender la ilusión de la realidad, porque la realidad en sí tiene un filtro ilusorio de nuestra interpretación personal, pero luego hay un filtro colectivo, generacional, en el que lo que importa es algo, y ese algo lo da el signo por el que está transitando Neptuno. Por ejemplo, yo soy de la generación de Neptuno en Capricornio, donde el paradigma durante esos años, principios de los 90, fines de los 80, era el paradigma capricorniano, el neoliberalismo. La generación siguiente, que es la de Neptuno en Acuario, empezó a vivir otros avances a partir del 98 hasta el 2012, entonces esa generación vivió la tecnología o otras características acuarianas, como también la diversidad, la libertad, como el paradigma dominante de la época. Luego, la generación actual de Neptuno en Piscis, que es del 2012 al 2026, tiene estas características que pasaron en estos años y que ahora son un poco difícil de verlos porque estamos todavía aquí. Lo que yo destaco es un renacimiento de la espiritualidad y el entendimiento de esas cosas que no se pueden tocar. Eso es Piscis. Para poner otro ejemplo, por ejemplo, Neptuno en Libra, del 42 al 57, era un paradigma donde las relaciones tenían una gran importancia. Cada Neptuno cree que su signo, ¿no? Cada Neptuno, cada generación cree que su signo es la respuesta o la salvación a los problemas de la vida, cosa que no existe, es una ilusión, por supuesto, y cada Neptuno pone como en lo personal esa idea como respuesta a los problemas. Por supuesto, esto se deshace con cada cambio, con cada tránsito, pero nos deja mucho arte, nos deja música, nos deja pintura, nos deja ideas, nos deja libros, y esto es lo bonito de Neptuno. Neptuno, la casa 12, las personas que tienen planetas en la casa 12, las personas que tienen mucho Piscis, o las personas que tienen un Neptuno en aspecto a su sol, a su luna, se darán cuenta de que esa energía que a veces va, a veces viene y que no tiene que ver con lo personal individual del ego, sino que es algo mayor que a veces los toma y les hace ser muy inspirados. Los músicos talentosos tienen un poco un poco de Virgo, que es la técnica, y otro poco de esa inspiración que te toma, que es Piscis, que es Neptuno, y empieza a fluir y te permite fluir. Bueno, vienen todas esas palabras, el flow, que se usa también en la música, vienen del agua. La energía neptuniana, no olvidemos, Neptuno es el dios del océano. ¿Qué es el océano? En la explicación del origen de la existencia se pone el mar, el océano, como un ejemplo, que por un lado es literal porque venimos de ahí, pero por el otro habla de esas aguas prenatales. Interesante el trabajo de Stanislav Grof en las matrices perinatales, porque también hay una asociación entre la vida y la muerte, entre el principio de la vida y el final de la vida. Este estudio de Grof habla de que cuando nacemos pensamos que estamos muriendo. Y en ese soltar y en esa entrega, en ese decir, bueno, en esta estoy, ahí voy, ahí es que se nace. Y esto es el círculo de la rueda zodiacal también. Se nace en Aries. Aries es este ejemplo arquetípico del pollito o el huevo cósmico, que es que cuando estamos saliendo de Piscis empezamos a sentir una cierta asfixia, y esto puede ser un síntoma de estos meses y de estos años hasta que Neptuno entre definitivamente en el signo de Piscis, en el signo de Aries, en el grado 0 de Aries, que además entrará con Saturno, y esto por eso es, al entrar junto con Saturno en el grado 0 de Aries, se habla mucho del cambio que esto va a generar, y de hecho a mí me inspira mucho este tema. Fue la razón por la cual empecé este canal, es registrar lo que va a pasar en este final de finales hasta llegar al nuevo inicio. No olvidemos que todo tiene su ritmo sincrónico, no es que los planetas causan los eventos, sino que la fuerza que nos mueve es la misma que mueve a los planetas. Entonces, si ya sabemos que esto va a pasar en 2026, bueno, preparémonos para un inicio de algo. Esto se asocia a la época del Renacimiento, por ejemplo. En el Renacimiento, ese es el Neptuno en su expresión más positiva. Darnos cuenta que estábamos en un sueño oscuro, la Edad Media, y, volver a conectar con nuestra naturaleza,
observar la naturaleza y dejarnos poseer por esa fuerza, y ahí empiezan, bueno, los grandes pianistas, los grandes pintores, a componer, a expresar algo que no existía en la Tierra previamente, pero es bajado del cielo. ¿Y por qué se asocia con el océano? Bajado del cielo, digo, por la cuestión paradisíaca de Neptuno. Es el paraíso prenatal, por eso hablo de las aguas intrauterinas, porque cuando uno estaba en la panza de la madre, ¿no? En estas aguas prenatales, que son o sea, que son análogas a todo lo oceánico de lo que se habla en distintas culturas antiguas y en las primeras religiones y en las distintas filosofías que tratan de explicar el origen, en ese mundo no había dualidad, es un mundo no dual, es un mundo en el que el bien y el mal no existe, es todo bien, es todo luz, amor, paraíso, pero de repente ese paraíso empieza a ser asfixiante, y ese es el momento previo al nacimiento en Aries. Ese pollito que está en el huevo creciendo súper tranquilo, sin preocuparse por nada, porque ya tiene el alimento, lo mismo el bebé, ya tiene todo solo por existir, no hay separación. No hay separación, no sabe lo que es afuera, adentro, yo y el otro, no sabe que hay una madre que lo contiene, simplemente está ahí uno con el todo. Cuando empieza a sentirse esa asfixia de que ya no queda lugar porque hay que nacer, nadie nacería si fuera súper cómodo para siempre el mundo neptuniano. La gente asocia que todo lo neptuniano es siempre paradisíaco. Sí, es siempre paradisíaco hasta que empieza a ser ahogante, asfixiante. Y ahí es cuando interviene Aries, el que corta, el que tiene muy claro que yo soy yo y el otro es el otro. Cosa que Piscis no. Piscis es todo con el uno con el todo. Entonces, ahora estamos en un momento de uno con el todo, pero que empieza a ser asfixiante. Empezamos a sentir síntomas de despertar. Recomiendo mucho la película Truman Show, porque este momento es análogo a este tocar la pared de Truman Show. Cuando Truman se da cuenta de que hay un límite en su mundo conocido y que lo tiene que traspasar. Y eso también es ese momento de el nacimiento en Aries. Cuando ya empieza a resultar incómodo hasta un nivel de ser asfixiante, este paraíso, es cuando tenemos que nacer, individuarnos. Y a eso vamos, a nivel colectivo. Mi predicción por ahora, porque todavía falta también mi propia experiencia de este tránsito, pero por ahora mi predicción es que esta entrada de Neptuno en Aries va a implicar, entre otras cosas, el reconocimiento de nuestra autonomía, de nuestra autorregencia, el reconocimiento de que no hay ningún motivo para estar esclavos, presos de un montón de cosas de las que estamos esclavos, presos y no nos estamos dando cuenta, y que no hay ninguna razón más que el autoengaño. Entonces, estas pequeñas cárceles en las que estamos, que son todas cárceles mentales, se van a empezar a disolver. Y va a quedar claro que toda esa salvación, porque la palabra salvación también está muy relacionada con Neptuno. Neptuno busca la salvación, quiere ser el salvador o el salvado. Y figuras redentoras son las que aparecen a veces en estas épocas, pero además lo que yo creo es que nos vamos a desidentificar de esta necesidad de un redentor o de ser nosotros el redentor para otra persona. Vamos a empezar a reconocer la autonomía de cada individuo a elegir su aventura. Elige tu propia aventura en la vida. Y la pertenencia a un colectivo, que no nos estamos dando cuenta del peso que tiene, pero tiene mucho peso, porque estamos todavía muy necesitados de la aprobación social. Por supuesto, esto con las redes se ha aumentado, pero hay algo más profundo que viene de ni siquiera cuestionar que estamos sumergidos en una ilusión. Por eso la analogía del pez con el agua. ¿Qué agua? O sea, si tú le intentas explicar el agua al pez, el pez no va a saber de lo que le estás hablando. Entonces, estás tan sumergido en eso que te parece algo abstracto, algo casi que nunca, o sea, la sensación con Neptuno es que es algo nuevo que nunca has visto en tu vida, pero en verdad estás totalmente metido en eso
Estás totalmente sumergido en eso a tal nivel de que no sabes que existe otra cosa. Y esto se puede ver con el signo de Neptuno, o también con los planetas en casa 12. Sí, bueno, con los planetas en casa 12 es esto, es como que son invisibles. Tú a una persona le hablas de tus planetas en casa 12 y normalmente se comportará mucho como ese signo, como ese planeta, pero no lo va a reconocer para nada porque no lo ve. Porque esto que está en la esfera neptuniana es la esfera del inconsciente. Es el iceberg que se ve de la conciencia y la inconsciencia. Cuando algo es inconsciente, por algo es inconsciente, porque no se ve, no es que se ve un poquito, no se ve para nada. Entonces tenemos que empezar a verlo a través del entorno, a través de espejos. Neptuno, de alguna manera, nos sana o nos cura, mostrándonos las diferentes maneras en que se puede vivir una ilusión. Y la ilusión es, por ejemplo, volviendo al tema de la razón por la cual no hacemos lo que queremos hacer los humanos hoy en día, y las excusas que nos ponemos o las explicaciones que damos, generalmente tienen que ver con no darnos cuenta de que existe otra posibilidad. Vemos todo a nuestro alrededor funcionando de esa manera y no se nos ocurre que siquiera que existe la posibilidad de ir en contra. Pero la magia de Neptuno sucede que a medida que cambiamos nuestro mindset, también nuestro entorno empieza a cambiar y empezamos a darnos cuenta que en verdad no todo es así, que si yo doy algunos pasos como Truman, empiezo a ver y a descubrir que hay más de una cosa rara. Y poco a poco podemos salir de esa ilusión, que por supuesto cada ilusión tiene que ver con nuestro Neptuno generacional. Nuestra generación de Capricornio será la ilusión del éxito, la generación de Neptuno en Libra, la de los 50, tendrá que ver con la ilusión de la pareja, o mejor dicho, la ilusión de que a través del éxito, la pareja, etc., uno puede lograr la salvación o ese estado paradisíaco prenatal. No. Una vez que llegas, te das cuenta de que todo tiene sus pros y sus contras, y claro, el signo que es contraparte o opuesto complementario de Piscis es Virgo, y Virgo es simplemente analizar las cosas como son, los hechos. Los hechos dicen que no importa cuál sea tu ilusión, no es tan perfecta y tampoco no cumplirla es tan malo. O sea, nada es tan maravilloso ni nada es tan terrible. Por eso también, así como hablé de lo positivo de Neptuno y de Piscis, que es este momento del renacimiento donde todos vivían, no sé, aparentemente sin trabajar, ahí abajo de los árboles comiendo uvas y pintando, también hay esa otra parte que es la pobreza, el mendigo, el asceta, porque es el mendigo no porque no tiene, sino porque se ha abandonado al mundo, se ha abandonado a esa energía transpersonal y en verdad no necesita nada más. O sea, lo que lo nutre ya no es lo material, lo que lo nutre ya no es el mundo material. Entonces, tiene esas dos cara y contra cara. Por un lado es el mundo de la fantasía y los cuentos de hadas, donde todo es maravilloso y donde el amor es infinito y todos somos uno. Y por otro lado es una oscuridad que no tiene tanta renombre en la astrología, porque mucho se habla de la oscuridad plutoniana, del inframundo plutoniano, pero poco se habla de la oscuridad de Neptuno. Y no olvidemos que Neptuno, al igual que Plutón, bueno, mejor dicho, Neptuno con Plutón cruzan órbitas y hay una parte de la órbita de Neptuno que está más lejos que Plutón. Ambos están, primero está Neptuno más cerca del Sol y luego está Plutón. Por lo tanto, se entiende que Plutón va a ser más oscuro, más profundo psicológicamente. Pero, ojo, porque en Neptuno hay una parte de su órbita que supera la lejanía de Plutón. Entonces, yo asocio esto como con la parte oscura de Neptuno, que es la depresión, es el querer volver a ese estado prenatal, pero a través de la muerte. Es como desear volver a la unidad, porque no se puede sostener en una conciencia tan sensible a veces como la conciencia neptuniana, que todo el tiempo se está disolviendo y quiere ser uno con el todo, la separación del mundo material. Entonces, siempre cuando somos excesivamente neptunianos hay que ponerle una pizca de sal, un poquito de Virgo, porque Virgo no tiene tanto problema con eso, porque sabe poner cada cosa en su lugar y incluso le entretiene el tema de vamos a ordenar. Cambio,
la energía neptuniana puede ser muy caótica porque todo es todo el tiempo. Y en otro ámbito, lo que puede llegar a pasar, ahora cuando estemos transitando estos meses de Neptuno en el 29, que luego antes de entrar en marzo de 2025 lo volveremos a tener, y esta vez ya entenderemos un poquito más de qué se trata. Ahora es la primera parte. Ahora es el primer momento del tránsito, es la primera vez que vivimos esto además, entonces puede ser un poco confuso, un poquito difícil de entender desde lo racional, porque al final Neptuno es algo de una sensación. ¿Cómo podemos entender Neptuno? Por ejemplo, cuando vamos caminando por algún sitio y escuchamos una canción que nos recuerda algo y eso evoca un sentimiento, o olemos un perfume o una comida, y de esa manera se despierta algo que es intangible y que es imposible de describir en una palabra porque es un conglomerado de sensaciones y emociones que evoca algo más allá del tiempo y más allá de lo posible, de lo que es posible explicar con palabras, pues las palabras se paran. Y esto es, o sea, la poesía, por ejemplo, es un arte muy neptuniana, porque la poesía con palabras, Virgo, puede evocar emociones y sensaciones, y uno a veces con la poesía pasa esto de que dices, pero ¿por qué esto me emociona? Si técnicamente, ¿cuál es la fórmula que usa la poesía? Es como una especie de matemática que usa ciertas fórmulas, lenguaje poético, que activan, lo mismo la música, activan algo que es colectivo para todos. Por eso la música, cuando llega a mucha gente, trasciende al autor. El autor quizás estaba hablando de algo personal que lo convierte en colectivo y mucha gente se puede identificar con eso y le puede dar un significado nuevo al que originalmente se escribió. Por eso es que a veces las palabras, el que tiene esta combinación de energías Virgo y Piscis o Mercurio Neptuno, puede utilizar palabras para evocar. Lo mismo los koans, que son parábolas, son historias, pequeñas historias que cuentan algo más o enseñan algo más de lo que se puede realmente técnicamente explicar con las palabras. Entonces, mi diagnóstico de lo que yo creo que puede llegar a pasar en las vidas individuales en estos meses es que podemos cerrar historias, podemos cerrar ideas narrativas, podemos cerrar maneras de pensar o de vivir la realidad. La realidad, claro, es algo tan grande como lo del pez en el agua, pero darnos cuenta de que la realidad que vivimos es la realidad que nos contamos a nivel colectivo. Hay un consenso de que esta es la realidad. Pero lo que puede pasar cuando Neptuno entre en Aries, que es lo que creo que va a pasar, es que el consenso va a cambiar. El consenso de la manera en que definimos la realidad va a cambiar. Se va a volver más ariana. Hasta ahora la realidad era muy pisciana estos últimos 15 años, y antes acuariana, y antes capricorniana, y así. Lo que estamos cerrando no es solo estos 15 años, sino el ciclo completo. Estamos empezando un ciclo nuevo. Es enorme el cambio que esto genera. Y estudiando la historia de los ciclos de Neptuno nos damos cuenta de que se suceden en esos años indicadores que tienen que ver con la unificación, que tienen que ver con esta gratitud que emerge de algo que nos sirvió durante todo este tiempo. Esta ilusión, que cada uno sabrá cuál es, pero que tiene que ver con ese buscar la salvación en algo externo, nos sirvió porque nos hizo ir en busca de dinero, ir en busca de amor, ir en busca de trabajo, ir en busca de reconocimiento, ir en busca de sanación, de terapias, de medicina, de investigación, de un montón de cosas maravillosas a las que vamos persiguiendo en busca de esa salvación, de esa redención, de esa unidad, de ese volver al origen, de volver al mundo prenatal. Pero tiene que llegar un momento en la vida individual y también en el paradigma en que tenemos consenso, en que nos demos cuenta de que hagamos eso o no, hay algo que no va a cambiar, y es que somos individuos en esta tierra, y eso es lo que creo que va a venir con Neptuno en Aries, porque Aries es la individualidad. Somos individuos en esta tierra, y más allá de esos condicionamientos que nos den la pertenencia de un cierto grupo que busca la medicina, otro cierto grupo que busca esa misma medicina, pero
en un tipo de ciencia y otro lo busca en un tipo de espiritualidad, otro lo busca en el amor romántico, otro lo busca en el amor libre. Todas esas identificaciones son en el fondo esperanzas de redención. Y cuando nos damos cuenta que lo que estamos buscando ya lo tenemos aquí y ahora, sin esa necesidad de buscarlo, podemos agradecer el camino y darnos cuenta que el camino sirvió y que el final del camino siempre es el agradecimiento a lo bueno y a lo malo que pasó en el camino y el retorno al origen y el renacimiento, que en este caso el renacimiento se da en un signo de fuego, que es Aries, junto con Saturno, que Saturno, ahora están los dos en Piscis, Saturno y Neptuno, pero todavía no hacen la conjunción la van a hacer en el cero de Aries, el inicio nuevo de una vuelta, un giro nuevo zodiacal. Entonces, en esta grieta cósmica, que es este último minuto del zodíaco, que para nosotros va a ser 1 año y medio, puede pasar muchas cosas locas, porque Neptuno es surrealista. Entonces pueden pasar un montón de sincronicidades que ya están pasando. Sincronicidades de estar pensando en algo y que eso aparezca inmediatamente, estar pensando en una persona y que esa persona nos llame. Esas son cosas que nos han pasado ya varias veces, supongo. Pero en un nivel más profundo, sincronicidades de estas que dices, pero ¿cómo se puede explicar? Sí, se puede explicar, todavía no se ha explicado, ya se explicará, pero hay una conexión que tenemos. Estamos en una especie de matriz cósmica invisible en la cual nuestras mentes tienen una conexión porque nunca estuvieron separadas. La separación es aparente. Entonces ahora, con el nuevo giro que será Neptuno en Aries, vamos a vivir la ilusión de separación aparente, porque obviamente siempre en Neptuno hay una ilusión, hay un filtro de ilusión, pero esa ilusión aparente nos va a invitar a un nuevo renacer de esa individualidad. Por supuesto, somos todos uno en el fondo, pero la realidad objetiva es que tenemos cuerpos separados. Como, como dijo alguien por ahí, ama a tu prójimo como a ti mismo, y como añadió otro alguien, pero no olvides que tú eres tú mismo y no tu prójimo. Y ahí está la diferencia entre Piscis y Aries. Piscis nos recuerda que el otro es tu reflejo y en última instancia eres tú. Pero Aries dice, sí, pero yo soy yo y tú eres tú. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque las dos energías coexisten, son el principio y el final. Al final siempre la realización es la de unidad. Pero para nacer, para iniciar, para vivir, necesitamos individuarnos. Es como otra vez la metáfora del huevo y la gallina, o sea, la gallina, el pollito naciendo del huevo. Tengo que nacer, tengo que vivir y para eso necesito sentirme asfixiado, porque si no nunca rompería el cascarón. Y esto es muy importante. Es muy importante porque es una analogía de que esa ansia por volver al origen, por volver a ese mundo paradisíaco y prenatal, nos está tirando para atrás en algo muy importante que tenemos que hacer a nivel colectivo y es defender nuestra unicidad, nuestro aporte a la conciencia desde el yo, sin que sea el ego, sino el yo superior, el yo soy. Eso es un Aries en alta vibración. Cada uno tenemos un sol interno y cada uno somos pequeñas gotas en este océano y hay un lugar para todos. No hace falta disolvernos en este colectivo, aunque quizás sí, quizás primero vamos a tener que disolvernos en este colectivo y ser uno. La humanidad tendrá que ser uno, quizás a través de más separación, tendremos que darnos cuenta de que si dañamos al otro nos estamos dañando a nosotros mismos, pero luego tiene que venir Aries. Entonces, para venir ese Aries, ¿qué podemos hacer a nivel individual? Pues recordar que somos un ser independiente y único y que tenemos el derecho a vivir la vida como queramos, no a través de esos condicionamientos, porque el tema de los condicionamientos neptunianos, no nos damos cuenta, pero nos envuelven en una manera de vivir. Es como cada Neptuno, cada persona tiene su Neptuno generacional y personal, y como que nos atrapa en una película. Es como si todos viviéramos en una película distinta. Algunas películas son muy, muy buenas y otras películas son bastante duras. Esas personas que están viviendo la parte dura
de Neptuno, que puede ser la depresión, la desvitalización como falta de energía, que a veces pasa cuando está la luna menguante antes de la luna nueva. Estamos desvitalizados. Esa a veces es la sensación neptuniana de como soy uno con el todo, no tengo mi propia energía para mí. Y esto es lo que nos está pasando, yo creo, ahora con este grado 29, que no tenemos individualidad los humanos, estamos sujetos a las corrientes, a lo que pasa, o sea, estamos totalmente a merced del colectivo, hacemos lo que toca. No pensamos que tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos. Primero porque no sabemos lo que queremos, porque no sabemos que existe la posibilidad de querer algo. Y no hablo de decidir qué es lo que quieres de tu vida, de qué quieres trabajar, qué quieres estudiar. Hablo de los detalles y del todo. Somos como estas plantas que nos ponen en un sitio donde hay toda una narrativa alrededor que tiene que ver con la familia, con el origen, con el país, con la cultura de la época, con las afinidades políticas, con las ideas culturales, con las religiones, o sea, todo este conglomerado de información, de programación que creemos que somos, en realidad es el guión de nuestra vida, y ese guión lo podemos seguir viviendo porque, por supuesto, algún guión hay que tener y no tiene nada de malo el que tenemos, solo que es importante que hagamos un paso hacia atrás y miremos esto también como Truman y nos demos cuenta, ok, en la vida hay que interpretar un papel, estoy interpretando este papel, pero ¿quién soy en el fondo? ¿Soy esto que soy? Probablemente sí, probablemente una gran parte de lo que estamos interpretando sea una expresión de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro yo superior. Pero nos vamos a encontrar con algunas lealtades, pueden ser familiares o regionales o religiosas o culturales, que en realidad lo estamos haciendo porque toca, porque es lo que todo el mundo hace, es porque lo que toda mi familia hizo, porque es lo que todas las personas que conozco hacen. ¿Qué pasa si en nuestra individualidad tenemos un impulso hacia otro lado? Ahí es donde aparece lo que se viene, que es Neptuno en Aries. Y lo mismo con el Neptuno personal. El Neptuno personal es un muy buen momento para revisarlo, porque vamos a sentirnos muy neptunizados, ya sea que tengamos planetas en Piscis o un Neptuno prominente, vamos a sentirnos que hay algo que está pasando o que estuvo pasando en la Tierra que llegó a afectarnos. ¿Por qué? Porque estamos, y lo intuimos todos, pero desde la astrología se ve más claro porque la astrología habla de tiempos más grandes, entonces se puede ir analizando estos cambios. Todos estos años nos hablan de una transición y estudiando las otras épocas de la transición del último grado, esta es la grieta cósmica de Neptuno, socialmente también se vivía este clima de estamos en una transición, estamos cerrando una era, estamos cerrando una gran época que ha sido todo muy lento. Por supuesto que son como olas, como podemos avanzar, pero luego vamos a retroceder, y así también los planetas retrogradan y nos dan Plutón también retrogradando en octubre hacia Capricornio y luego volviendo definitivamente a Acuario, es un indicador de un cambio de era, y, y los próximos 15 años vamos a tener Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, lo cual es algo nuevo que nunca hemos vivido y que no sabemos de qué se va a tratar, pero cambia mucho, porque los últimos 15 años estuvo Neptuno en Piscis y Plutón en Capricornio. Entonces, tierra-agua es muy distinto que fuego-aire. O sea, lo que les puedo adelantar es que no va a ser tan tranquila la cosa, porque fuego-aire, ahí como el aire alimenta el fuego y hay expansión y hay individuación y hay mucho mente también, que es el aire. Esto yo lo voy analizando siempre en cada movimiento de las lunas, pero me interesa mucho el movimiento lento, porque si bien es difícil atrapar esta energía, la podemos visualizar y vislumbrar a través de espejos, a través de nuestras propias obras, y, y en lo personal somos agentes, queramos o no, tengamos más prominencia o no de los planetas lentos, todos tenemos esta autorregencia y todos somos
pequeños faros de luz con nuestros soles, con nuestras cartas, que transformamos la época en algo con nuestras vidas. Lo que nos hablan estos planetas más lentos como Neptuno, Plutón y en menor medida Urano, es de que esta impronta individual sirve a un bien mayor. Ahora empezaremos a tener más foco en lo individual. Quizás no hemos despertado a esa individualidad, a esa conciencia yo soy, llamada de activar el yo superior y dejar atrás la ilusión del ego y de creernos nuestra vida como algo literal. Tenemos que ver nuestra vida como algo más macro, como algo, como un pequeño aporte a la conciencia cósmica y no tanto como tan desde cerca como estamos acostumbrados. Tenemos que poder extrapolar esta existencia para darnos cuenta que, hey, somos la misma persona que era un bebé y que era un niño y que era un adolescente y que es ahora un adulto. ¿Qué ha pasado con esa otra persona? ¿Dónde está? Ahí es donde se ve esto como el tiempo en verdad es una ilusión, y es una ilusión también la separación de tiempo-espacio, pero estamos en esa ilusión, estamos en esta caja de Saturno, y lo único que podemos hacer es desde el presente estar ok con nuestra realidad, y a veces eso es lo más difícil, es muy difícil aceptar la realidad tal como es, siempre la queremos cambiar, y está bien, porque la podemos cambiar en cierta medida, pero sin dejar de aceptar lo que ya es. Y esto yo creo que es la invitación, es aceptar lo que ya es y ver que hay algo más allá de lo aparente. Y que también hay algo que cuando cambio mi conciencia, cambia alrededor. Y esa es la magia neptuniana. Entonces yo creo, mi invitación es a que empecemos a prestar atención a las sincronicidades, a prestar atención en esas cosas inexplicables, empezar a investigar cualquiera sea ese hilo que nos conecta con la magia. Para algunos será la música, para otros será el cine, para otros será meditar, para otros será estar con las personas que más quieren o con los animalitos que quieren. Será conectar con la ternura, conectar con la compasión, conectar con la magia. Eso es conectar con el lado más brillante y positivo de esta energía. Y si aparecen otros indicadores como la depresión o la desvitalización, o la falta de energía, o darnos cuenta de que hay algo que ya terminó, que hay una época que ya terminó en la humanidad y en nuestras vidas. Agradecer, porque eso es la redención, viene de agradecer eso que terminó y agradecer que como el tiempo no existe, eso que terminó siempre va a existir, es eterno, pero ahora terminó y empieza otra cosa. Y es paradójico, las paradojas tienen todo que ver con Neptuno. Neptuno es la magia de la paradoja, por eso siempre en los finales arquetípicos es cuando todo se junta, todo lo que pasa se junta en un mismo lugar, en una misma escena. Estamos en ese momento y vamos a estar en ese momento hasta septiembre. Luego vuelve Neptuno al grado 28, que igual también está cerrando, y poco a poco Saturno se le va a acercar. Entre las dos retrogradaciones vamos a tener un momento importante en fines de marzo, el 30 de marzo, cuando Neptuno entre por primera vez a Aries, y no está bueno que tengamos miedo al futuro, porque pueden haber predicciones fatalistas y tal, pero no olvidemos que nuestra realidad está interconectada con nuestra percepción de ella. Entonces, a veces cuando nos interesan estos temas, solo queremos que nos digan lo positivo y enseguida cuando algo parece negativo ya lo condenamos, y en verdad está todo junto, porque lo negativo y lo positivo tiene que ver con el juicio de valor que le estés dando. Entonces, la clave es analizar tu propio juicio de valor, desactivar ilusiones, desactivar ideas y programaciones que te atrapen y que te hagan sentir asfixiada, asfixiado, porque eso es lo que se está terminando. Y a la vez agradecer por esto que tienes, que es mágico y maravilloso, y todas esas cosas que nos hacen conectar con la magia, conectar con este mundo de antes de nacer y antes de experimentar la dualidad, que no tenemos memoria de eso, pero hay muchas historias en las que explican que hubo un momento en que no teníamos que experimentar la dualidad. Nuestra vida en la Tierra
está muy condicionada o sea, con nuestro micromanejo de la vida, nuestro entretenimiento en nuestra vida cotidiana. Nos parece súper importante, pero no nos damos cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos pasan 10 años. Esto es Neptuno. Esto es como, ok, me entretuve como cuando estamos procrastinando, nos entretuvimos y pasa un montón de tiempo. Es eso. Entonces, este momento nos invita a conectar con ese tiempo que es el no tiempo y darnos cuenta de que nuestra vida es una obra, es como si fuera una canción o un poema o un cuadro, y que tenemos la posibilidad en cada momento, en cada presente aquí y ahora, de dejarnos llevar por un flow que pinta ese cuadro, que crea esa canción o que recita esa poesía, y que es maravilloso y que hay una mano invisible que nos acompaña y que ese es nuestro verdadero yo. El que está observando todo eso, independientemente del contexto, independientemente de que éramos aparentemente una persona distinta cuando niños y fuimos cambiando, hay un continuo y ese continuo es nuestro verdadero ser. Todo lo demás son las 1000 máscaras que nuestro ego necesitó usar porque eran necesarias al contexto de la época. Entonces, si puedo resumir un poco el vídeo, es esto, darnos cuenta de que nuestra ilusión de realidad, nuestra ilusión de lo que somos, está totalmente condicionado por esta ilusión colectiva que es Neptuno y que es el contexto de la época, del lugar y de la familia y de la tradición de la que venimos. La tradición de la familia se ve mucho en la casa 12 y es eso que está atrás, que no sabemos quién lo hizo, pero de eso venimos y asumimos que así es la vida y no. Eso es algo que se hizo antes, esa es la historia anterior, pero ¿qué historia es la que queremos escribir aquí y ahora? Es una gran narrativa, es una gran obra. Esto es lo que nos dice Neptuno. Y a nivel colectivo estamos construyendo una obra gigante, épica, co-creada por todos los que estamos presentes en la vida y todos tienen su sitio, todos los personajes tienen su sitio en Neptuno. Les voy a dejar una pequeña lista de los Neptunos generacionales, como para que sepan en qué signo está su Neptuno y que tengan una pista de, según ese signo, cuál es lo importante para ti como perteneciente a esa generación. Si quieres investigar un poquito más y me lo dejas en los comentarios, si tienes un Neptuno prominente, si tienes un Sol Neptuno, por ejemplo, un Neptuno en casa 10, un Neptuno, bueno, en casa 10, 4, 7 o sobre todo en el ascendente. Los soles en Piscis y ascendentes en Piscis también tienen a Neptuno prominente porque es el regente de su ascendente o de su sol. Ahí sí tienen que ver en qué signo está Neptuno porque ahí les va a dar un tinte extra a la característica de su Neptuno. Y bueno, por supuesto, los que tienen luna en Piscis o luna en Neptuno conocerán mucho de esto, aunque no les afecta tanto. O sea, los que tienen luna en Piscis o luna en Neptuno tienen mucha facilidad de entender la energía neptuniana, pero no necesariamente es algo que afecta tanto como puede ser a un ascendente con Neptuno en ascendente o un ascendente Piscis o un Sol Neptuno o Sol en Piscis. Luego también tenemos las personas que tenemos Neptuno en casa 12 y los que tienen Sol en casa 12 también. Esto es un Sol o un Neptuno que debe ser entregado a ese colectivo porque está en su área más transpersonal, está en su área donde se siente más cómodo y por lo tanto no hay mucho control o no hay ningún control sobre esta energía. Es algo que en el lugar, en el sitio donde más brilla, es en el colectivo, es siendo entregado. Y esto de la entrega tiene mucho que ver con las figuras redentoras. Chequen a Dionisio, a Jesús. Esa redención, esa salvación, ese momento de pasión, catarsis y rapto, esa experiencia religiosa de la que se habla en muchas parábolas neptunianas, es como algo que hoy en la vida moderna lo vivimos en los festivales o usando algún tipo de sustancias que son disolutorias del ego, pero sobre todo en los festivales lo digo porque
cuando estamos en grandes grupos de personas, y sobre todo si hay música involucrada, nos mareamos un poco. No sé si les ha pasado, como cuando están dentro de la masa, las barreras del ego se disuelven y pueden haber también fenómenos desagradables y desafortunados, como que a veces las masas pierden el control. A veces la masa en un evento puede ser un evento donde hay el poder de la masa, el poder del grupo. La individualidad se vuelve muy pequeña y generalmente, bueno, también funcionan los cultos estos. Hubo muchos cultos terribles en los años 70. Espero que esto no vuelva a ocurrir, pero la ilusión neptuniana a veces funciona así, como que hay un líder carismático o mismo el grupo decide algo y los individuos no tienen fuerza suficiente como para detener la fuerza de la masa. Y esto es algo que creo que todavía no ha sido estudiado lo suficiente, pero es un fenómeno que, bueno, ha emergido, ya está presente en nuestra historia y puede tener que ver con lo nuevo que se viene, que la masa tome algún tipo de decisión. Entonces, siempre, ante todo, Saturno es nuestro aliado y amigo para los planetas transpersonales que exceden al control del ego. Entonces, cuando el Sol, el ego, cuando el yo no puede sostener la fuerza, en este caso disolutoria, pero también a veces pasa con Urano o con Plutón, la fuerza esa que nos lleva más allá de nuestra voluntad, siempre el planeta Saturno, de los límites, es el que nos ayuda a anclar y a decir, bueno, tengo mucho Neptuno, pues me pongo a hacer música, me pongo a crear poesía, me pongo a, no sé, cantar, bailar, o me voy a algún sitio como puede ser ahí un festival donde descargue esta energía y pueda revitalizarme. Antiguamente esto se hacía, por eso los ritos dionisiacos, el culto de Leusis, las Saturnalias, eran momentos en donde todo el mundo se volvían locos, bebían, bailaban, a veces tenían sexo grupal, colectivo, no sé qué hacían. De hecho, luego la Inquisición se encargó de decir que era todo del demonio, pero en verdad tenían que ver con ritos de cosecha, donde la gente a veces simplemente estaba bailando y de esa manera descargaban esta fuerza transpersonal que hoy en día es un problema y que genera y ha generado tragedias y que es muy sano encontrar algún tipo de manera a lo Virgo de canalizar esta energía que si no se acumula y nos puede llegar a afectar psicológicamente, emocionalmente, causar depresiones y locuras momentáneas. Así que tratar de canalizarlo desde el amor, desde la compasión y agradecer, porque ese agradecer lo que ya pasó es lo que nos abre, deja el espacio y limpia emocionalmente para poder recibir lo nuevo, que es el nuevo nacimiento, y a eso vamos. Muchas gracias y hasta acá lo dejo. Bueno, me avisan si tienen alguna duda sobre Neptuno y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.